Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Tenemos esta frase. Si calientas el hielo, se derrite. Vamos a traducirla al inglés. Si se dice if. Calientas está conjugado en la segunda persona del singular del presente. Y calentar se dice heat. Lo único que nos falta es la persona. ¿Quién calienta? Tú. You. If you heat. El hielo debería traducirse como the ice, pero al estar hablando de todo el hielo en general y no del hielo que tienes específicamente en la nevera, se quita el the. If you heat ice, se derrite. Está en tercera persona del singular del presente, y derretirse en inglés se dice melt. ¿Y qué pasa con los verbos que están conjugados en tercera persona del singular del presente? Que se le añade la S. It melts. Vamos con otro ejemplo. Si llueve, la hierba se moja. Si se dice if. Llueve es del verbo llover, que se dice rain, el cual es un verbo impersonal. No puedes decir lluevo, llueves, llovemos. Estos verbos solamente se conjugan en tercera persona, y al estar en presente en este ejemplo, se le añade la S. If it rains. La hierba. La se traduce como the, y hierba como grass. The grass. Se moja. Mojarse se dice get wet. Al estar en tercera persona del singular del presente hay que añadirle una S. The grass gets wet. If it rains, the grass gets wet. Ahora vamos a probar con otro tiempo verbal. Si pones la alarma, te despertarás. Si se dice if. Pones la alarma. Poner en caso de hablar de una alarma se traduce como set. ¿Quién pone la alarma? Tú, o sea, segunda persona del singular del presente. You set. La alarma. La se traduce como the y alarma se dice alarm. The alarm. El the se pronuncia como the porque la siguiente palabra empieza por vocal. Te despertarás. ¿Quién se despertará? Tú, o sea, you, segunda persona del singular. Despertarse se dice wake up. El verbo está conjugado en futuro, por lo que hay que añadir el will entre el you y el wake up. You will wake up. If you set the alarm, you will wake up. Acabamos de ver dos clases de condicionales. El condicional 0, que consta de dos presentes. Si calientas el hielo, se derrite, o lo que es lo mismo. Si pasa esto, pasa lo otro. Y también hemos visto el condicional 1, que consta de un presente y un futuro. Si pones la alarma, te despertarás, es decir, si pasa esto, pasará lo otro. Para seguir viendo los condicionales, ahora tenemos que conocer cómo se conjugan los verbos en subjuntivo. El subjuntivo es un modo verbal que expresa una acción, un proceso o un estado como hipotético, dudoso, posible o deseado. En fin, que no quiero ser pedante y voy al grano. Para averiguar cómo se hace el presente de un verbo en subjuntivo, solo tenemos que hacer una simple pregunta. ¿Cuándo querrá Dios que yo...? Ahora vamos con el ejemplo anterior. Comer. ¿Cuándo querrá Dios que yo coma? Que tú comas, que él coma, que nosotros comamos, que vosotros comáis, que ellos coman. Ahora el pretérito imperfecto del subjuntivo. Para ello hacemos la frase si, luego el verbo, no tendría problemas. Entonces del verbo comer, si yo comiera o comiese, no tendría problemas. Si tú comieras o comieses, no tendrías problemas. Si él comiera o comiese, no tendría problemas. Si nosotros comiéramos o comiésemos, no tendríamos problemas. Si vosotros comierais o comieseis, no tendríais problemas. Si ellos comieran o comiesen, no tendrían problemas. Ahora conjugaremos el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Para ello, hacemos la frase si, luego el verbo no tendría problemas, es decir, igual que el ejemplo anterior, pero teniendo en cuenta que es compuesto. ¿Y qué llevan los verbos compuestos? El verbo haber conjugado. ¿Y qué hay siempre después del verbo haber? Un participio. Entonces, comer. Si yo, ahora el verbo haber conjugado como en el anterior ejemplo, hubiera o hubiese, y luego el verbo comer en participio. Si yo hubiera o hubiese comido, no tendría problemas. Hubieras, hubieses comido,
hubiera, hubiese comido, hubiéramos, hubiésemos comido, hubierais, hubieseis comido, hubieran, hubiesen comido. Ahora vamos a ver cómo se traducen al inglés los subjuntivos en español. Lo primero que tenemos que ver es la primera, la segunda y la tercera columna de los verbos. Conjugamos el presente del subjuntivo del verbo comer. ¿Cuándo querrá Dios que yo coma? Para traducirlo en inglés, simplemente cogemos de la primera columna sin el to como si estuviera el presente. Cuando yo coma, se dice when I eat. When I eat. Simple, ¿verdad? El siguiente tiempo verbal es el pretérito imperfecto del subjuntivo, que siempre acaba en era o ese. Si yo comiera o comiese, no tendría problemas. Todos los verbos que acaban en era o ese en español se conjugan en inglés en pasado, es decir, la segunda columna. Vamos a poner un ejemplo. Si yo comiera o comiese patatas, sería feliz. Bien, fijaos en los colores con los que he marcado las terminaciones de los verbos. Si se dice if, yo es I. Comiera o comiese tomamos como referencia la segunda columna, ate. If I ate patatas, chips, sería. ¿Quién sería? Yo, I. Sería termina en ia porque es un condicional que va con would. I would, no would. Would, sin la L. Sería es del verbo ser que al estar en condicional se utiliza tomando como referencia la primera columna sin el to. Be. I would be. Por último, feliz es happy. If I ate chips, I would be happy. Ahora vamos con el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, que es igual que el pretérito imperfecto que acabamos de ver en el ejemplo anterior, solo que el verbo haber es el que se queda con la terminación era ese y el verbo principal se queda en participio. Entonces, si yo hubiera o hubiese ido, no tendría problemas. He cambiado ya de verbo porque he usado bastante el verbo comer. Entonces, vamos con el ejemplo. Si hubieras o hubieses ido al cine, habrías visto la película. Ahora vamos a proceder a traducir la frase parte por parte. Si es if, hubieras, hubieses. ¿Quién hubiera, hubiese? Tú, you. Recordamos que todos los verbos en español que acaben en era o ese, tipo tuviera, tuviese, cantara, cantase, viniera, viniese, se traducen al inglés desde la segunda columna, had. If you had. Ido es del verbo ir y está en participio, el cual se coge de la tercera columna, gone. If you had gone. Al cine. Al es una contracción entre a y el. A el cine. A, to, el, the, cine, cinema. Habrías visto la película. Habrías, ¿quién? Tú, you. El verbo acaba en ia, por lo que es un condicional, would. Habrías es del verbo haber, que en condicional se coge de la primera columna quitándole el to. Have. You would have visto está en participio y se coge de la tercera columna. Watched. You would have watched the película, film. If you had gone to the cinema, you would have watched the film. Felicidades porque acabas de ver todos los condicionales. El condicional 2, que es si esto pasara o pasase, lo otro pasaría. Por ejemplo, if you went to bed earlier, you would not be so tired. Si te fueras o fueses a la cama más temprano, no estarías tan cansado. El condicional 3, si esto hubiera o hubiese pasado, lo otro habría pasado. Por ejemplo, if you had studied harder, you would have passed the exam. Si hubieras o hubieses estudiado más duro, habrías pasado el examen. Y el condicional mixto. Si esto hubiera o hubiese pasado, lo otro pasaría. Por ejemplo, if I had worked harder at school, I would have a better job. Si yo hubiera o hubiese trabajado más en el colegio, tendría un mejor trabajo. Well guys, thank you very much for watching this video. I hope you absolutely enjoyed it and liked it. Don't forget to like and subscribe. Y si tenéis cualquier duda, me la dejáis en los comentarios, que yo estaré más que encantado de responderla. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!